¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Bueno, vamos a estar entrando ya en calor y vamos a verlo ya de un poco de manera más formal lo que son las redes neuronales. Y se van a dar cuenta de todo lo que hemos estado haciendo, va a tener mucho más sentido, va a quedar mucho más claro y va a ser mucho más fácil de entender por todos los ejercicios que hemos venido haciendo. Bueno, primero que nada, vamos a entrar con una definición semi-informal, porque mi área de expertise no es necesariamente la biología. Vamos a empezar con una definición de lo que es una neurona biológica, ¿no? Una neurona que encontramos en animales, que encontramos en los humanos. Pido disculpas anticipadas porque estoy seguro que voy a cometer errores aquí. Bueno, esto lo que vemos aquí es una neurona biológica y lo que tenemos aquí es lo que es la célula en sí. Esta es una célula, es una neurona. Y vemos aquí que hay un núcleo. Tenemos ciertas ramificaciones que entran a esta célula, a esta neurona, que me imagino que la palabra sería dendritas. Y lo que hacen estas dendritas no es otra cosa más que transportan los impulsos de otras células, de otras neuronas, específicamente a esta neurona. Y de igual forma tenemos una conexión principal que se le llama axón, no sé si así sea en español, y que estas a su vez se ramifican y terminan ahora sí que en esas terminales que se llaman también axones. Entonces, en resumen, una neurona biológica es una célula al cual le llegan impulsos de otras células, algo sucede aquí adentro que se transforma, que manda una señal ya transformada a través de este axón hacia otras neuronas u otras células. Bueno, vamos a borrar aquí, nada más para poder pasar a la siguiente explicación. Bueno, aquí abajo tenemos el equivalente de una red o una neurona artificial. Cuando hablamos de Artificial Neural Networks, de redes neuronales artificiales, pues se llaman así más que nada para establecer esta analogía o esta inspiración de las neuronas biológicas, aunque no es exactamente lo mismo. Pero bueno, aquí en verde podemos ver, bueno, podemos ver que hay inputs aquí, es exactamente a lo que hemos estado viendo, que pueden ser representados por las variables en este caso X. Tenemos una X0, tenemos una X1, tenemos una X2. Y estas X, que son los inputs que van a esta célula, a esta neurona, pueden ser vistos como la analogía de los axones que vienen de otras células, precisamente estas conexiones que vemos aquí. Bueno, estos inputs que vienen de los axones van y se multiplican o sufren una transformación o afectan ese input, esa entrada, produciendo lo que aquí aparece como sinapse, que me imagino que sería como una sinapsis. Entonces, y que no es otra cosa más que la multiplicación de, pueden ser vectores o en este ejemplo pueden ser escalares. Y esto es lo que forma una dendrita, que como veíamos aquí en el análogo de la célula biológica o la neurona biológica, son esas conexiones que van y se suman con otras conexiones que vienen de otras en esta parte de la célula aquí. Entonces, en la red neuronal artificial, esto que lo vemos como el cell body, sería pues, como la célula en sí, no es otra cosa más que la suma de estas multiplicaciones entre los pesos, weights, por eso tienen un W, porque reflejan los weights en inglés, y las X que reflejan los inputs. En inglés, la multiplicación de vectores se le llama dot products. En español, creo que se les llama producto de escalares o producto tal vez de vectores.
Y bueno, aquí tenemos un elemento que se llama B, que significa bias. Es un término que debemos estar súper familiarizados. Es muy recurrente. Casi siempre que una neurona tiene pesos, weights, va acompañado de bias, que en español puede ser traducido como sesgo, aunque no siempre es así. Ahora, una vez que tienes este resultado, es decir, la suma de los productos de los P, de los pesos W con los inputs y después que le agregamos el bias, hay otra transformación que está medio escondida aquí, que se refiere a un activation function. Si ustedes se fijan, todo lo que hay en esta parte no es otra cosa más que una combinación lineal. Y lo que hace la activation function o la función de activación es que convierte eso en algo que se le llama en inglés un non-linearity. Es decir, convierte algo lineal en algo no lineal. Y lo que vemos finalmente aquí no es otra cosa más que eso. Es la aplicación de esta función de activación, esta activation function, a la suma de los productos entre los pesos y los inputs más el sesgo. Y esto, aquí hacen de nuevamente la analogía, esto es un output, esto es una salida que puede ser el análogo de un axón cuando vemos una red neuronal biológica. Ahora, todo esto que les acabo, voy a empezar a borrar aquí para poderlo visualizar nuevamente. Todo esto que les acabo de explicar, la analogía básicamente entre las neuronas biológicas con las neuronas artificiales, no se lo tienen que aprender, es decir, no es necesario conocerlo, porque como se pueden dar cuenta, la correspondencia no es exactamente uno a uno. De hecho, ustedes pueden dar cuenta que incluso yo, que tengo muchos años lidiando con redes neuronales artificiales, me es difícil establecer la relación específica o exacta con una red con una neurona biológica. Entonces, bueno, no es necesario saber la parte biológica. Lo que trataba de hacer aquí es más que nada establecer la inspiración de por qué se llaman neuronas, por qué se llaman artificial neural networks, de dónde vienen ciertos principios, pero eso es todo. Algún experto en biología pudiera criticar la forma en la que se representan esas neuronas biológicas como neuronas artificiales, pero ese no es el punto. Sabemos que no es una representación perfecta, simplemente fueron inspiradas por cómo el cerebro humano o de algunos animales funciona. Lo que vamos a ver a continuación es lo que es ya una red neuronal. Red viene de que es un grupo de neuronas que están conectadas entre sí. Y la red neuronal de las más sencilla es la siguiente. Por ejemplo, aquí podemos ver en la definición en inglés que esto se le llama un two-layer neural network. La razón de este nombre es que, por un lado, aquí tenemos el input layer, la capa de entradas, voy a decir en inglés el input layer, y estas se pueden dar cuenta que son nuestras X de siempre, nuestra X0, nuestras X1, nuestras X2. En este caso es un ejemplo muy pequeño, entonces nada más hay 3 entradas. Después, esta capita de aquí, la que vemos, se le llama hidden layer, que es así como que una capa o un estrato oculto. Se le llama oculto simplemente porque a alguien se le ocurrió llamarle así, y es porque a lo mejor está en medio del input layer y del output layer. Y lo siguiente es precisamente el output layer o la capa de salida, donde ya vemos el resultado final de esa red neuronal. Ahora, puede ser confuso, oye, ¿por qué se le llama two-layer neural network si yo veo que hay 1, 2 y 3? Bueno, la razón principal es que tradicionalmente se le llaman layers, propiamente dicho, nada más a las hidden layers y a las output layers.
O dicho de otra forma, el input layer no se le considera como parte de la red neuronal, precisamente por lo que habíamos dicho, que los inputs son de cierta forma fijos, no es algo en lo que vayamos a implementar este cálculo de gradientes. Normalmente son los weights, los pesos, los que tratamos de ajustar, de tunear, de afinar. Y bueno, esa es la razón principal. Ahora, si nos vamos a este ejemplo, es exactamente lo mismo, simplemente la única diferencia es que hemos agregado otra, otra hidden layer, otra capa oculta. Entonces esto, según la descripción, es un 3-layer neural network. ¿Por qué? Porque la input layer, no se cuenta y aquí tenemos la primera capa, la segunda capa y la tercera capa o layer. Ahora puede haber muchísimas variaciones. Por ejemplo, en este caso se dice que este input layer es de 3, tiene una dimensión de 3. El hidden layer tiene una dimensión de 4 porque hay 4 nodos o hay 4 neuronas. Y el output layer tiene 2. En este caso tenemos 3, 4, 4 y 1. Hay muchísimos sabores diferentes cuando se están diseñando redes neuronales. Ahora, ¿de dónde viene esto de deep learning? Deep learning puede ser traducido como aprendizaje profundo. La única razón es porque con el tiempo y especialmente gracias a los avances en hardware, es decir, fuimos capaces de procesar redes cada vez más y más grandes, más rápido, y también en avances en memoria pudimos guardar toda esa estructura en memoria. Los investigadores se dieron cuenta que entre más, imagínense que esta output layer no existe aquí, se dieron cuenta que si agregan otra hidden layer y otra y otra y otra y otra y otra y muchas docenas, cientos de layers, de capas, los modelos eran capaces de aprender mejor. Entonces, a este concepto de agregar muchísimas capas en medio, muchísimas hidden layer, se le llamó deep layer o aprendizaje profundo. Entonces, cuando escuchen esto de deep learning, no es otra cosa más que redes neuronales con muchísimas capas, muchísimas layers. Ahora, volviendo a la parte de la función de activación que no hemos hablado mucho, la mayoría de esas funciones, como les comentaban, tratan de convertir una transformación lineal, como es la multiplicación de dos vectores o la suma de los productos de los vectores, en algo que no sea lineal. Eso le va a dar más habilidad y más flexibilidad al algoritmo, al modelo, de poder encontrar soluciones que no son fácilmente separables si solamente utilizamos combinaciones lineales. Si nos vamos a nuestro Jupyter Notebook, he pegado aquí, por ejemplo, esta es una línea que no hace otra cosa más que, en este caso, vamos a graficar lo que se le llama la TAN-H. En inglés, TAN-H. Y esto significa que es la hyperbolic tangent, que en español sería como la tangente hiperbólica, que es una de las funciones, una de muchas funciones de activación que son aplicadas precisamente a este producto que vemos aquí, o esta suma del producto de pesos con inputs más el bias. Esta F que vemos aquí, repito, es la función de activación, el activation function, y una de las más populares, o al menos inicialmente, era esta TAN-H. Entonces, si se fijan, esta TAN-H lo que hace es que aplasta los inputs sin importar si son bien negativos o sin importar que sean muy positivos, los aplasta en este rango de -1 a 1. Volviendo aquí, vamos a ver si podemos hacer un dibujo rápido. Vamos a cambiar aquí el color. Entonces, aquí lo que vemos es que hay un -1, hay 1,
Déjenme acordar exactamente por dónde pasa. Debe de pasar por el 0. Sí, efectivamente, pasa por el 0. Y bueno, aquí para replicar nada más, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Después aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Vamos a regresar de nuevamente. Va así hacia abajo, hacia arriba. Entonces va más o menos así. Eso está súper mal dibujado. Pero bueno, la idea es esa. Es decir, si se fijan, el truco de esta tanh es que obliga a los valores del output a estar en el rango de menos 1 a 1 sin importar qué tan lejos te vayas hacia la izquierda o qué tan lejos te vayas a la derecha. Es decir, te puedes ir en teoría al infinito o en teoría al menos infinito o al infinito negativo y aún así vas a tener valores que están en el rango de menos 1 a 1. Hay que recordar que esta tanh hace las veces, ya lo veíamos, exactamente de una función. La tanh es una función que recibe una x, aquí está la x, esta x está en el plano horizontal y produce un output, en este caso la y o la y, como le quieran llamar, que está representado en el plano vertical. Entonces, lo que hace la tanh, la tangente hiperbólica, es que toma casi cualquier valor de una x, la va a transformar, en inglés le dicen, la hace squeeze, la aplasta para lograr que un valor esté entre menos 1 y 1. La explicación de por qué eso es conveniente la vamos a dejar para más adelante, pero así en resumen, es mucho más fácil para redes neuronales hacer ajustes sobre inputs que vienen de procesos anteriores que estén en un rango más o menos definido o por lo menos que esté bounded, que haya un límite. ¿Por qué es eso? Porque es más difícil, por ejemplo, aprender algo que de repente son 3 millones o 5 millones y de repente se hace 0.1 y después se hace 10, a solamente estar lidiando con valores que quedan en un rango más restringido. Ahora, no hay una comprobación, según yo, matemática de por qué este es el caso. Se van a dar cuenta que muchas de las cosas que hacemos en Deep Learning, en Machine Learning, en AI, son cosas que se encuentran por observaciones empíricas, es decir, los investigadores, nosotros, intentamos tantas cosas que la mayoría falla y cuando algo sucede que es bueno, que ayuda al modelo, simplemente lo dejamos así, publicamos un artículo, un paper y no damos mayores explicaciones más que los resultados empíricos, que para cuestiones del mundo real es lo que más importa. Ahora, si nos vamos de nueva cuenta a nuestro Jupyter Notebook, lo que vamos a hacer aquí es exactamente muy parecido a la gráfica. En la gráfica teníamos 3 inputs, aquí lo vamos a hacer todavía más pequeño. Vamos a tener 2 inputs, va a ser x1, x2. Vamos a estar utilizando exactamente la clase que teníamos anterior, esta clase value que va a producir un objeto de la clase value. Tenemos los weights, los pesos, cada un peso por cada input. En este caso tenemos el peso 1, el peso 2. Teníamos ese elemento de bias que significa el sesgo. Y lo que vamos a hacer es lo que se le llama el dot product, es decir, el producto simplemente de estas dos cosas. Normalmente son vectores, en este caso son simplemente escalares. Este es el producto de x1 con W1, este es el producto de x2 con W2. Y al final de cuentas, esto es la suma de esos dos productos. Y finalmente producimos la n, que es la suma de los productos más el bias. Entonces, esta n, es más, le puedo hacer aquí un copy-paste
para ver si se traslada. Lo pegamos aquí. Ahí está bien, yo creo. Entonces, bueno, vamos a traerlo un poco para acá. Entonces, aquí para estar viendo, entonces esta X1 representa esta X1 de aquí. Esta X2 es esta X2. El peso 1, el peso 2, aquí está reflejado. El bias es esto que estamos viendo aquí, representa este bias. Y todavía en este caso no hemos aplicado ninguna función de activación. Entonces, esta N que vemos en esta partecita de aquí, que no es otra cosa más X1 por W1 más X2 por W2 más B, no es otra cosa más que esto que está adentro. Si regresamos a nuestro Jupyter Notebooks y corremos esto y utilizamos exactamente el mismo método que estábamos utilizando, que es el draw dot, nos vamos a dar cuenta que aquí está descrito todas las operaciones que hicimos. ¿Qué es la magia que tenemos de haber construido esta clase value y que tenemos esta habilidad de graficarlo? Entonces, en este punto, por todos los ejercicios que hemos hecho anteriormente, yo creo que nos queda muy claro que lo que vamos a hacer a continuación es exactamente lo que hemos estado haciendo, pero en este caso ya formalmente hablando de redes neuronales y específicamente hablando de los inputs como X y los pesos como W. Voy a regresarme aquí para restringir estos valores que la vez pasada se nos descompusieron. Creo que esto se logra haciendo esto. Punto 2F. Prácticamente estoy diciendo que restrinja los puntos flotantes a solamente 2 decimales. Vamos a correr eso. Vamos a tratar de correrlo. Pongan atención a este data que tiene muchos decimales. Vamos a ver si se corrige. Y efectivamente, entonces esto no es otra cosa más que hacerlo estéticamente mejor. Y de igual forma, este es exactamente lo mismo. Tenemos los pesos, tenemos los inputs aquí, tenemos el producto, tenemos la suma de esos productos y por último tenemos el bias, que es el sesgo, y n, que representa ese resultado justamente antes de aplicar nuestra función de activación.